En este momento, siendo ya muy tarde en la noche, a medianoche, el Congreso de la República quiere aprobar un artículo en la ley de presupuesto que permitiría la expropiación de los ahorros de los colombianos en las cuentas corrientes, en sus cuentas de ahorros. Esto es algo totalmente cínico por parte de este gobierno que en campaña decía que no que votaran por ellos para que no volverse como Venezuela, y lo que terminamos viendo es que no era ningún tipo de advertencia, sino era una promesa, porque lo que estamos viendo en este momento es la aprobación de la expropiación de las cuentas de ahorros de los colombianos. Vamos a ver cómo están votando los congresistas. Así se está votando en este momento en la ley de presupuesto, siendo las 11:56 p.m. Sí, para que se apruebe este artículo que permitiría la expropiación de aquellas personas que no muevan su cuenta de ahorros por un periodo de un año. El Estado podría entrar a expropiar, podría entrar a llevarse esos recursos de hasta una VT para de esa forma expropiar los recursos de las personas. En ese momento la votación va no, nosotros votamos no para ese artículo y 56 están votando sí. Entonces, como podemos ver, Alejandro Chacón está votando sí, Alexander Álvaro, todas estas son las personas que están votando, todos los congresistas que están votando sí. Como podemos observar, esta es el gobierno de Duque, que hablaba de castrochavismo, hablaba de las expropiaciones, y como vemos son ellos los que terminaron desarrollando expropiaciones. Totalmente absurdo que en una ley de presupuesto se termina aprobando esto. Hay que decir que en primera medida lo ganamos, nosotros pasamos una proposición para hundir este artículo, pasamos la proposición para hundir el artículo y logramos hundirlo. Posteriormente se reunieron, allá vemos el ministro, mira, allá está el ministro. Allá está, se reunió con los congresistas, quién sabe qué habrá dicho, allá está con un senador, y hablaron y de esa forma cambiaron la votación. Solicitaron la reapertura de la votación que habíamos ganado y abrieron nuevamente el artículo y eliminaron la proposición que habíamos presentado de eliminación, la hundieron, y ahora están votando el artículo como podemos ver en este momento. Así fue la votación de este artículo que termina el artículo 78. Aquí vemos los nombres de las personas, de los representantes a la Cámara que votaron a favor de que se termine expropiando las cuentas de ahorros de los colombianos. Esa es la forma como buscan recursos este gobierno. En vez de realmente poner a pagar impuestos a las personas que tienen la capacidad, en vez de ponerse realmente a buscar aquellos evasores fiscales que se llevan los recursos del Estado fuera del país. Mira, aquí sabemos 2:15. Ahí está. Este es el Congreso, que a medianoche terminan desarrollando las votaciones a escondidas, a oscuritas, para que no se enteren, que terminan pasando ese tipo de artículos. Artículo 78, donde básicamente se aprueba la expropiación de los recursos, de los ahorros de los colombianos, buscando escarbar los pocos centavitos que los colombianos pueden ahorrar, aquellas personas que tienen esos recursos en su cuenta y pues, por diferentes motivos no lo han movido en un año, pues el Estado entraría a expropiarlo. O sea, es literalmente tanto lo que ellos criticaban, pues terminan haciendo. Hay que decir que el modelo que hay en nuestro país es el modelo de la corrupción. Aquí impera la corrupción. Están buscando escarbar por donde sea recursos porque se avecinan las elecciones. Esta gente sabe que van a perder las elecciones, saben que el pueblo despertó y están buscando todas las artimañas para permanecer en el poder, y una de ellas es esta. Otra es la ley de garantías que terminaron hundiendo, que terminaron derogando en el Congreso para de esa forma poder tener el aparato del Estado, poder tener toda la contratación en época de elecciones, en época electoral, para mover todo ese capital, miles de millones de pesos, porque lo que se van a robar van a ser billones. Entonces lo que están buscando es a toda costa
ganar esas elecciones. Tienen la registraduría, nosotros hemos hecho las denuncias, hay unas graves irregularidades, estamos solicitando una comisión de verificación del software para que podamos nosotros tener garantías, pero sabemos que va a ser muy difícil y es por eso que la única forma de lograr tener las mayorías, de lograr cambiar este país, es votando masivamente. Así como en las calles veíamos los ríos de las personas saliendo a las calles en protesta, necesitamos que vayan en el mismo sentido a votar por las personas que realmente representen al Estado, representen al pueblo, porque actualmente no se representa al pueblo en el Congreso, sino se representa a unas mafias, a unas organizaciones criminales, a unos financiadores de campaña, se representa a clanes políticos, clanes que se ven en todos los departamentos. En Santander hemos nosotros denunciado a los Aguilar y tenemos amenazas debido a eso. Y vamos a seguir denunciándolos y a todos los clanes de todo el país, porque no podemos permitir que se sigan saliendo con la suya. Esa fue la votación, ahí está, vamos, por supuesto, vamos a mostrar cómo votaron, vamos a ponerles sus respectivas fotografías para que ustedes sepan también cómo se termina aprobando esto en nuestro país. Siendo las 11:59 p.m. como los bandidos a escuritas en medio de la noche, mientras las personas duermen, mientras las personas están en sus hogares en otro tipo de evento, pues aquí lo que vemos es que utilizan la noche para robarnos a todos. Por eso es que se dice que en el Congreso es el lugar más peligroso de todos, porque aquí nos terminan robando a cada uno de nosotros. Y en esta ocasión se metieron con los ahorros del pueblo colombiano, escarbando los recursos donde no tienen que escarbarlos, porque si bien se necesitan recursos, se pueden buscar en los grandes descuentos tributarios que se le hacen a las multinacionales mineras y petroleras. Son 78 billones de pesos que se pierden al año debido a esos descuentos tributarios, a esas pésimas también regalías que se tienen, regalías de miseria, regalías que son arregladas en torno a coimas que terminan pasando aquí en los congresos, en los gobiernos, para que de esa forma bajen las regalías, esta gente se lleve nuestros recursos, pague migajas a la nación y aún así esas pocas migajas se le hacen descuentos tributarios, esas pocas migajas se las roban los mandatarios de turno y el pueblo lo único que tiene es miseria. El pueblo lo único que le queda es las migajas que terminan sobrando, porque lo que nosotros vemos es que si van 100 millones de pesos para la educación, llegan, si tenemos suerte, 10 millones. El resto se termina quedando en unos peajes que son las coimas que dan desde el gobierno central, que pasan por congresistas, pasan por diputados, pasan por concejales, alcaldes, gobernadores y por supuesto estas mafias que gobiernan en nuestro país, que tienen sus matachos de presidente, pero que realmente pues no gobiernan ellos, son gobiernos que los dirigen son mafias, que los dirigen son grupos que han estado y han utilizado el Estado para beneficiarse. Así que, siendo las 11:54, seguimos en el Congreso, nos citaron en la madrugada para aprobar la ley de presupuesto que está totalmente desfinanciada, que termina los recursos que deberían estar en prioridad de la educación, del campo, de la salud, se los termina llevando otros estamentos, se termina llevando este recurso, la burocracia en nuestro país, que se carcome la mayor parte de los recursos del pueblo que deberían estar destinados para poder generar empleo, para poder nosotros generar riqueza, generar conocimiento, para poder tener una nación de verdad. Pues todos esos recursos se los terminan llevando. Son las 11:54, aquí está el panorama del Congreso. Vamos a ver cómo está aquí el panorama. Aquí están los ministros, están felices de la pelota. El Senado ya aprobó lo que fue el presupuesto. Falta lo que es la Cámara de Representantes. Los tiempos no dieron, son 11:54, citaron en la madrugada y de esa forma es como hemos visto nosotros cómo se ha desarrollado este debate. ¿Y cómo se terminan desarrollando estos debates? Estos debates se desarrollan en torno a que las mayorías que están aceitadas con la mermelada sabor tocino de este gobierno cochino que utiliza el Estado como un negocio para comprar a los congresistas, para de esa forma tener las mayorías y aprobar lo que se les venga en gana, lo que se les ocurra. Aquí termina pasando, porque aquí se terminan aprobando las peores leyes, aquí se termina aprobando lo peor
se termina aprobando las peores reformas tributarias, aquí se terminan vendiendo las empresas del Estado, aquí vemos cómo se terminan robando los recursos de la nación y sencillamente no pasa nada, porque las ramas del poder público, que son tres, que es la ejecutiva, legislativa y judicial, terminan siendo una sola. Vemos que la justicia tampoco termina operando, porque también termina coaccionada debido a la politiquería que terminan volviéndose las instituciones. Vuelven las instituciones por fines políticos, las procuradurías, las contralorías regionales, la fiscalía. El fiscal general de la nación es el amigo íntimo de Duque, que hasta le hizo campaña. Las contralorías, vemos que lo que pasa, las procuradurías regionales terminan perteneciendo a partidos, a congresistas, y esto hace muy difícil la tarea de investigación, de denuncia, que aún así nosotros hacemos. Nosotros nos toca encima de los entes de control, pese a ser congresistas que se supone que deberían tener un accionar de pronto diferente, de más peso, nos toca encima de los entes de control para que se abran las investigaciones, encima de las investigaciones para que avancen y de esa forma tener sanciones ejemplares a los corruptos, que es algo que nosotros hemos venido desarrollando. Las obras inconclusas, las irregularidades en la contratación, los peajes abusivos, las vías terciarias vueltas nada, se roban la plata hasta del PAE, de la alimentación escolar, y todo esto sucede debido a eso, a que son mafias las que están en el poder. Y aquí están, miren, felices de la pelota, tomándose sus tintos. Ahí vemos el señor de las jugaditas, aquí el señor Macías, que están todos, mejor dicho, ahí con los ministros. Y esto es lo que termina pasando en nuestro país. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? Lo que todos nos preguntamos, y es hasta cuándo nosotros lo vamos a permitir. Necesitamos llegar al Congreso, necesitamos que las personas realmente estén representadas por líderes que representen esos intereses. Y muchos dirán, no, lo que pasa es que para llegar se requieren miles y miles de millones de pesos. Hay que decir que no es así. Nosotros llegamos al Congreso de la República haciendo nuestra campaña en las calles, sin afiches, sin avanzadas. No vengo de familia política ni de familia adinerada. Yo vengo de la plaza de mercado de mi municipio de Piedecuesta. Allí crecí en colegio público, en las calles de mi municipio, de mi pueblo. Y puedo decir que es posible llegar al Congreso sin tener que deberle favores políticos, sin tener que deberle recursos económicos a mafias, a criminales, a partidos, porque llegamos aquí realmente totalmente limpios y hemos llegado en ese sentido a corresponderle a los votantes, a la nación, a nuestro departamento, a nuestros municipios, a cada una de las personas que creen que se puede hacer las cosas diferentes, se han visto representadas en nuestro accionar, en el desarrollo de las leyes, en el salario que donamos como congresistas, en las diferentes actividades, en el desarrollo del control político, en las denuncias, en las mesas de trabajo, en cada rincón. Entonces es posible realmente hacer las cosas bien, pero si seguimos teniendo las mayorías como actualmente están configuradas, no vamos a hacer los cambios trascendentales y fundamentales que necesita nuestro país. Cambios estructurales que se dan desde acá, desde el Congreso de la República se deben hacer los cambios, hacer una real separación de poderes, que realmente las instituciones funcionen, que independientemente del mandatario tengamos instituciones al servicio del pueblo y no al servicio de maquinarias, no al servicio del político de turno, no al servicio de las mafias financiadoras de las campañas. Soñar un mejor país es posible, pero para poder tenerlo también necesitamos despertar y accionar, desarrollar acciones que nos permitan tener ese país que soñamos, que todos soñamos, pero necesitamos desarrollar las acciones para lograrlo. Necesitamos tener ese país y para poderlo tener debemos merecerlo. Y para poder tenerlo necesitamos actuar en razón a lo que nosotros estamos pensando, y es votar bien. Miran, las personas a veces piensan que el poder nosotros elegir a una persona y confiar en esa persona es difícil debido a que tantas veces se han vestido de oveja y nos han salido unos lobos que se roban el presupuesto, que roban nuestra nación, pero es muy sencillo al final de cuentas identificar quiénes son las personas que realmente vienen a representar el pueblo. Uno de los puntos es la financiación de las campañas. Si vemos las campañas que invierten miles y miles de millones de pesos, debemos desconfiar, porque eso va a ser campañas que van a llegar a recuperar los recursos que invirtieron. ¿Sí?
invirtieron 5.000 millones de pesos en su campaña, va a robarse mínimo 50.000 millones. Son 50 billones de pesos que se pierden al año por culpa de la corrupción. También debemos mirar qué partidos pertenecen. Aquí no es secreto para nadie los partidos tradicionales cómo terminan funcionando. Lo que es Cambio Radical, lo que es el Centro Democrático, el partido de la U, lo que termina siendo el Partido Liberal, lo que termina siendo todos esos partidos tradicionales que obedecen a otras lógicas que son las del clientelismo, la de utilizar las instituciones como fortines. Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta al momento de elegir, de saber a quién vamos nosotros a tener en representación del pueblo. Otro punto también que debemos nosotros tener en cuenta es quiénes los acompañan, quiénes los rodean. Si nosotros identificamos políticos que han estado durante años en las toldas tradicionales, que no le han aportado realmente absolutamente nada a los municipios, que han estado envueltos en diferentes escándalos de corrupción y van acompañados de nuevas caras o nuevas reencauches, porque eso es lo que quieren hacer ahora, reencaucharse para mostrarse como alternativos y llegar acá a hacer lo que han hecho durante años. Entonces, son puntos que debemos tener en cuenta. Seguimos acá, vamos a seguir mostrando y revelando cada uno de los votos y cómo terminan las personas, cómo terminan los congresistas votando a espaldas del pueblo, a escondidas, en las noches, como unos bandidos.